Mi nombre es Eddie, y desde hace unos meses he estado escuchando ruidos extraños en mi casa. Al principio pensé que era solo un gato callejero que había entrado, ya que eso había sucedido antes. Pero luego empecé a notar que la comida desaparecía y la basura aparecía tirada por el suelo. Mi familia y yo tratamos de encontrar al gato, pero no lo encontramos en ningún lugar. En cambio, encontramos algunas cáscaras de huevo gigantes en algunas esquinas oscuras de la casa, lo que nos hizo dudar de que fuera un gato. Comenzamos a escuchar ruidos como de insectos corriendo por el piso de baldosas, pero no podíamos encontrar de dónde venían. Parecía que estos ruidos solo se hacían cuando estábamos fuera de la habitación, lo que nos hizo sospechar que algo estaba escondiéndose de nosotros. Mi padre decidió poner trampas para ratones en toda la casa, pero aunque oíamos que se disparaban, nunca encontrábamos nada en ellas. Esto nos hizo pensar que algo inteligente estaba tomando la comida sin caer en las trampas. Un día, mientras estaba solo en casa, escuché un chirrido agudo que venía de algún lugar cercano. Me acerqué a la fuente del sonido y encontré algo inesperado en mi habitación. Era una criatura extraña, pero no estaba seguro de qué era exactamente. Tenía un cuerpo como el de un insecto gigante, pero su cabeza parecía la de un ser humano. No tenía ojos ni dientes, pero se giró hacia mí cuando me acerqué, como si supiera que estaba allí. Aunque esto era extraño, no sabía qué hacer al respecto. La criatura simplemente salió corriendo de mi habitación y desapareció en la nada. Desde entonces, he estado sintiendo que algo me vigila todo el tiempo, pero no sé qué es, ni dónde está. Después de varias semanas de escuchar ruidos extraños en mi casa, finalmente decidí investigar. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo, así que empecé a prestar más atención a los sonidos y movimientos extraños que estaba experimentando. Comencé a llevar un registro de los ruidos y las horas en las que se producían. Parecía que algo estaba moviéndose en mi ático por las noches y también escuchaba ruidos debajo de mi cama. Además, empecé a notar que algunos alimentos desaparecían de la cocina y que la basura aparecía revuelta en el suelo. Eddie no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal en su casa. Durante semanas había estado notando extraños ruidos en las noches y algunos objetos se movían de lugar, pero no le dio mucha importancia. Pensó que simplemente era su imaginación. Sin embargo, una noche, cuando estaba acostado en su cama, escuchó un ruido fuerte en el techo. Se incorporó y trató de escuchar con atención, pero el sonido se desvaneció. Luego, sintió algo que se movía debajo de su cama. Trató de mirar hacia abajo, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Al día siguiente, cuando se levantó, encontró algunas cosas fuera de lugar en su habitación, pero no encontró ninguna explicación razonable para ello. Algo extraño estaba sucediendo y no podía ignorarlo por más tiempo, así que decidió investigar. Comenzó a buscar en todas las habitaciones de la casa, pero no encontró nada fuera de lo común. Pero cuando llegó a su sótano, descubrió algo muy extraño. Había un pequeño agujero en la pared, que daba a una cueva oscura y estrecha. Con curiosidad, decidió explorarla, tomó una linterna y comenzó a adentrarse en la cueva. El aire se volvió frío y húmedo, y el olor era desagradable. Continuó caminando, y finalmente llegó a una gran caverna. Lo que vio lo dejó perplejo. Había una colonia de insectos enormes que habitaban en la cueva. Parecían estar construyendo algo, como un nido. Eddie se acercó para ver mejor, y de repente uno de los insectos saltó sobre él. Intentó escapar, pero más insectos aparecieron de la nada y lo atraparon. Logró escapar de sus garras y corrió de regreso a su casa, pero sabía que esto no había terminado. Sabía que tenía que encontrar una manera de deshacerse de esos insectos antes de que fuera demasiado tarde. Después de la aterradora experiencia con los insectos mutantes en su hogar, Eddie y su familia tuvieron que enfrentarse a una nueva realidad. La casa había sufrido daños considerables, y habían pasado varios días limpiando y desinfectando cada rincón. Sin embargo, el miedo seguía presente y la sensación de ser observados era constante. Eddie comenzó a investigar sobre los insectos mutantes y descubrió que no eran un fenómeno aislado. Había informes de avistamientos similares en otras partes del país, y algunos expertos creían que podría tratarse de una nueva especie creada por la manipulación genética.
Esto solo aumentó su preocupación. ¿Cómo podrían estar seguros de que la amenaza había sido eliminada por completo? A partir de entonces, la familia de Eddie tomó medidas de precaución adicionales, colocaron barreras adicionales en las ventanas y contrataron a un servicio de control de plagas para inspeccionar periódicamente la casa. Eddie también decidió llevar un registro detallado de cualquier actividad inusual en la casa y mantuvo una cámara de seguridad en funcionamiento las 24 horas del día. A pesar de todo esto, la vida de Eddie y su familia nunca volvió a ser igual. La experiencia traumática los había dejado en estado de alerta constante, y la sensación de estar siendo observados nunca desapareció completamente. Eddie también comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre los insectos mutantes y la matriarca gigante que habían encontrado. Pero con el tiempo, Eddie y su familia comenzaron a adaptarse a su nueva normalidad, aprendieron a vivir con el miedo constante y continuaron tomando medidas de precaución para asegurarse de que estaban protegidos. Gradualmente, la vida volvió a la normalidad, aunque nunca olvidarían la terrible experiencia que habían vivido. La historia de Eddie es una advertencia sobre los peligros de la manipulación genética y la importancia de estar preparados para cualquier eventualidad. Nos recuerda que debemos estar siempre alerta y tomar medidas para proteger a nuestra familia y hogar, incluso cuando parece que estamos a salvo. Mi nombre es Camila, y nunca antes había experimentado algo tan aterrador como lo que viví en mi casa. Siempre había escuchado historias sobre entidades que se hacían pasar por seres queridos, pero nunca pensé que me pasaría a mí. Todo comenzó cuando me quedé sola en casa. Mientras mi familia salió a hacer algunas compras, decidí quedarme en la cocina y preparar algo para comer. Mientras cocinaba, noté que alguien entró por la puerta que conecta la cocina con la sala. Pensé que era mi abuelo, ya que su silueta era muy similar a la suya, así que lo saludé, pero él me ignoró y siguió caminando hacia el comedor. No le di mucha importancia y seguí cocinando, pero unos minutos después escuché el portón de la casa y vi a mi abuelo entrar por la puerta principal, con ropa diferente y su sombrero característico. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Le conté lo que había pasado, y mi abuelo me dijo que algo similar le había ocurrido a él en el pasado. Me quedé con la sensación de que algo malo estaba pasando en mi casa, y no sabía cómo lidiar con eso. Comencé a buscar en internet sobre este tipo de experiencias y descubrí que muchas personas habían tenido encuentros con entidades que se hacían pasar por seres queridos. Me asusté aún más, y decidí que debía hacer algo al respecto. No podía permitir que esa entidad siguiera rondando por mi casa sin saber lo que realmente era y cómo deshacerme de ella. Fue una experiencia aterradora que me dejó muy perturbada. No sabía cómo iba a lidiar con pequeños detalles en mi casa que antes no había notado. Escuchaba ruidos extraños en la noche y sentía una extraña presencia en algunas habitaciones. Comencé a registrar todo lo que sucedía en mi casa, incluso instalé cámaras de seguridad para tener una mejor idea de lo que estaba pasando. Me di cuenta de que la entidad parecía estar más activa en la cocina y la sala de estar, así que comencé a centrar mi atención en esas áreas. Durante semanas, seguí investigando y registrando todo lo que sucedía en mi casa. También hablé con algunos expertos en el tema y traté de encontrar una forma de lidiar con la entidad. Finalmente, encontré un ritual que supuestamente podía ayudar a deshacerme del doppelganger. Era arriesgado, pero no tenía otra opción. Comencé a preparar todo lo necesario para realizar el ritual, y esperé hasta que mi familia salió de la casa para llevarlo a cabo. Fue una experiencia aterradora, pero finalmente logré completar el ritual y sentí una gran sensación de alivio. La entidad ya no estaba en mi casa y podía sentir que la presencia ominosa había desaparecido. Sin embargo, sabía que tenía que seguir investigando y estar preparada en caso de que algo así volviera a suceder. La experiencia me dejó marcada para siempre y me hizo darme cuenta de lo poco que sabemos sobre lo sobrenatural y lo que podría estar acechando en la oscuridad. Después de meses sin ninguna señal de la entidad que había invadido mi casa, comencé a sentirme un poco más tranquila. Había tomado medidas para proteger mi hogar,
y estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa que pudiera surgir. Sin embargo, una noche, mientras estaba durmiendo, me desperté abruptamente sintiendo una presencia ominosa en la habitación. Me senté en la cama, tratando de determinar si era solo mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que algo estaba mal. Me levanté y encendí las luces, pero no había nadie en la habitación. Sin embargo, la presencia seguía allí. Comencé a sentirme cada vez más ansiosa y temerosa, y supe en mi corazón que la entidad había regresado. Inmediatamente me puse en acción, recordé todo lo que había aprendido sobre doppelgangers y cómo tratar con ellos. Comencé a buscar en mi casa en busca de cualquier señal de actividad. Revisé las cámaras de seguridad y las grabaciones de audio que había instalado. Finalmente, encontré algo que me hizo estremecer. En la grabación de la cámara de seguridad, vi a la entidad en la cocina, moviendo cosas y abriendo puertas. Sabía que tenía que actuar rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Comencé a realizar el ritual de nuevo, esta vez con más fuerza y convicción que nunca. Sabía que estaba en riesgo, pero no me detuve. Continué el ritual hasta que sentí que la entidad se había ido. Desde entonces, no he sentido su presencia de nuevo. Aprendí la lección de que siempre hay que estar preparado para cualquier cosa, especialmente cuando se trata de lo sobrenatural. No sé si algún día volveré a tener que enfrentar una entidad como esa, pero si lo hago, estaré lista. La protagonista de nuestra historia, a los 3 años de edad, encontró una película que la fascinó. Se llamaba El monstruo de París y trataba sobre una pulga gigante que vivía en la ciudad de París. El protagonista de la película era un monstruo amistoso que se convirtió en el amigo de la pulga. A pesar de que su familia no cree que exista, ella recuerda vívidamente la trama de la película. Desde entonces, este monstruo se convirtió en una presencia constante en su vida. La atormentaba durante la noche y la asustaba, pero no podía evitar pensar en él. La amiga de nuestra protagonista, Lara, es médico y ha tenido que trabajar en un turno de noche en un hospital de Madrid. Desafortunadamente, ingresó una niña muy grave que había sido atropellada. Lara se encargó de cuidarla, pero la niña murió a las 3 de la mañana. Después de ese momento, Lara comenzó a sentir una extraña sensación y a ver reflejos de la silueta de la niña en todas partes. No es algo que la asuste en un principio, pero lo que la aterroriza es que detrás de la niña ve otra silueta que mide unos 2 metros y arrastra los brazos. Lara confiesa que la niña, en el momento de su fallecimiento, estaba viendo El monstruo de París y que dijo que el monstruo siempre la acompañaba y era su amigo, diciéndole que no tuviera miedo. Nuestra protagonista comienza a sospechar que el monstruo de la película podría estar detrás de las experiencias de su amiga, pero ¿qué relación tiene el monstruo de París con la niña fallecida y las extrañas siluetas que Lara ve? Después de la experiencia de su amiga Lara, la protagonista de nuestra historia decide investigar más sobre el monstruo de París. Comienza a leer en internet acerca de la película y descubre que en realidad es una película de animación francesa, estrenada en 2011. Mientras sigue investigando, se encuentra con una teoría que sugiere que el monstruo de la película podría estar basado en una figura real que aterrorizó a la ciudad de París en el siglo XVIII. El asesino en serie Henri Désiré Landru, conocido como el Barba Azul. Landru asesinó a al menos 11 mujeres, a las que seducía por correo para robarles su dinero y propiedades. Después las invitaba a su casa, donde las mataba y las quemaba en su horno. La protagonista comienza a preguntarse si la presencia constante del monstruo en su vida y en la de su amiga Lara podría estar relacionada con este asesino en serie y con la presencia de las siluetas que Lara ha visto. Decide investigar más a fondo para tratar de entender la conexión entre la niña fallecida, la película y las experiencias de su amiga. Después de una intensa investigación, la protagonista descubre que la niña fallecida, al igual que muchas otras víctimas de Landru, había sido seducida por correo por el asesino y luego invitada a su casa, donde fue asesinada y quemada en su horno. La niña había estado viendo El monstruo de París en el momento de su muerte, lo que la hizo sentir acompañada por el personaje del monstruo. Sin embargo,
La presencia de la figura arrastrando los brazos detrás de ella que vio su amiga Lara. No era el monstruo de la película, sino el fantasma de la niña que se aferraba a su asesino para siempre. La protagonista descubre que la figura del monstruo en la película es una representación del propio Landru, quien era conocido por su barba y su aspecto imponente. Es por eso que la niña lo veía como su amigo y protector, pero Lara lo veía como la figura del asesino en serie que en realidad era. Finalmente, la protagonista logra tranquilizar a su amiga, explicándole lo que realmente estaba viendo, y juntas deciden hacer una ofrenda en memoria de la niña fallecida y todas las víctimas del Landru, para ayudarlas a encontrar la paz que merecen. La protagonista también decide dejar atrás el miedo y enfrentar sus propios temores, sabiendo que ahora tiene la verdad revelada. A veces los peores monstruos son las personas. La pequeña ciudad de Ravenswood estaba plagada por una aterradora criatura conocida como el Dogman. Se decía que era una criatura mitad hombre, mitad perro, con ojos rojos brillantes y dientes afilados como navajas. Era una criatura legendaria, pero la gente de Ravenswood sabía que era demasiado real. Llevaba meses atacando y matando su ganado, y la ciudad estaba en un estado de miedo paralizante. Los ciudadanos no podían pasar una noche sin escuchar que uno de los suyos había sido atacado en la noche. Siempre se preguntaban quién entre ellos podía enfrentarse a tal azote aterrador. Esta bestia, este Dogman, había demostrado ser demasiado incluso para la policía, hasta que un hombre decidió destacar entre la multitud. Jack, un joven conocido por su valentía y habilidades de caza, decidió que iba a poner fin a esto. Mientras seguían el aullido más adentro del bosque, los árboles se volvieron más gruesos y la oscuridad más intensa. Sabían que estaban acercándose. De repente, llegaron a un claro y en el centro del claro estaba la bestia. Era aún más aterradora de lo que describían las leyendas. Se alzó sobre sus patas traseras, se elevaba sobre los cazadores y sus ojos rojos brillantes se clavaron en sus presas. Cada uno de los hombres se mantuvo en pie, a pesar de que eran hombres endurecidos, que habían visto a la peor clase de animales viles y rabiosos. Nunca antes habían visto algo tan aterrador, tan gigantesco, tan tiránico como el Dogman que ahora estaba ante ellos. Cada uno de ellos sentía los ojos rojos ardientes de la criatura atravesar sus córneas. Los cazadores se prepararon para el enfrentamiento, sus armas a punto y sus corazones latiendo con fuerza. El Dogman rugió y se abalanzó sobre ellos con una ferocidad increíble. Los cazadores lucharon con todas sus fuerzas, disparando y esquivando los ataques de la bestia. La lucha fue intensa y duró horas, pero finalmente, con un último disparo, el Dogman cayó al suelo. Los cazadores se miraron entre sí, agotados y heridos, pero sintiendo una gran sensación de triunfo. Habían logrado lo que parecía imposible y habían salvado a su ciudad del terror del Dogman. La noticia de su hazaña se extendió rápidamente por toda la ciudad y pronto los cazadores se convirtieron en héroes locales. La gente celebraba en las calles y los cazadores eran victoriados por su valentía. La ciudad finalmente podría volver a la normalidad gracias a su valentía y determinación. Con el Dogman derrotado, los cazadores dejaron el bosque y regresaron a la ciudad, pero nunca olvidarían la experiencia que habían vivido. Sabían que habían enfrentado a su mayor desafío y lo habían superado con éxito. Ahora, la ciudad de Ravenswood podía dormir en paz, sabiendo que estaban protegidos por los valientes cazadores que habían vencido al temible Dogman. El corazón de Jack latía a 1000 por hora, mientras observaba horrorizado el cadáver en descomposición y la nota que había encontrado debajo de su cama. No podía creer lo que estaba viendo.
cómo había llegado eso ahí, y quién era él, a quién se refería esa nota. De repente, escuchó un fuerte golpe en la puerta principal de su casa, se levantó de un salto y se acercó lentamente hacia la puerta, tratando de no hacer ningún ruido, se asomó por la mirilla y vio a una figura oscura parada en su puerta, mirándolo fijamente. Jack no sabía qué hacer, estaba aterrado, intentó llamar a la policía, pero su teléfono no funcionaba, entonces decidió correr hacia la calle para buscar ayuda, pero cuando abrió la puerta, la figura oscura lo tomó por sorpresa y lo golpeó con una fuerza sobrenatural. Cuando despertó, estaba en un lugar desconocido, no podía moverse, estaba atado a una silla, miró a su alrededor y vio que estaba en una especie de sótano oscuro y húmedo. Escuchó un susurro que parecía venir desde todas partes y de repente la figura oscura apareció frente a él. Era un ser demoníaco, con ojos rojos brillantes y garras afiladas. Jack tembló de miedo, sabía que estaba en peligro. El demonio se acercó a él y le susurró al oído: «Tú ya estás muerto, y si lees esto, voy por ti». Jack no sabía qué hacer, estaba muerto, era esto una pesadilla, ¿cómo iba a escapar de ese lugar y de ese demonio que lo estaba atormentando? Esa noche, Jack experimentó el verdadero terror. Sabía que tendría que luchar por su vida si quería sobrevivir. Después de despertar en ese sótano oscuro y húmedo, Jack se encontró atado a una silla y a merced de un ser demoníaco que parecía tener intenciones mortales hacia él. A medida que pasaba el tiempo, Jack se dio cuenta de que tendría que encontrar una forma de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Trató de recordar todo lo que había sucedido antes de ser capturado por el demonio. Recordó la nota que había encontrado debajo de su cama, el golpe en la puerta y la figura oscura parada en su puerta. ¿Quién era ese demonio y qué quería de él? Se hizo esta pregunta. Después de horas de intentar liberarse de las cuerdas que lo mantenían atado, finalmente logró soltarse, se levantó con cuidado y empezó a explorar el lugar en busca de una salida. Descubrió una pequeña ventana en la pared que parecía estar cubierta de algo, pero cuando la limpió, se dio cuenta de que daba al exterior. Jack comenzó a golpear la ventana con todas sus fuerzas, esperando que alguien lo escuchara y lo rescatara. Después de varios minutos, alguien finalmente escuchó sus gritos de ayuda y lo liberó del sótano. De vuelta en su casa, Jack comenzó a buscar respuestas sobre lo que había sucedido. Encontró un diario antiguo que pertenecía a la antigua propietaria de la casa, quien había sido asesinada por un hombre que nunca fue capturado por la policía. En las páginas del diario, la mujer hablaba de un demonio que la atormentaba por las noches y la obligaba a cometer actos terribles. Jack se dio cuenta de que el demonio había estado acechando su casa desde hace mucho tiempo y que su encuentro con él no había sido casualidad. Decidió investigar más a fondo y descubrió que la única forma de derrotar al demonio era mediante un antiguo ritual que requería la ayuda de un sacerdote. Decidido a liberarse de la maldición del demonio, Jack buscó desesperadamente a un sacerdote dispuesto a ayudarlo. Podría encontrarlo a tiempo para salvar su alma y su vida. Bueno, solo el tiempo lo diría. Y finalmente encontró a uno que estaba dispuesto a realizar el ritual. El sacerdote le explicó que el ritual requería varios elementos específicos, incluyendo una serie de velas, una Biblia, agua bendita y una imagen de San Miguel Arcángel. Jack compró todos los elementos necesarios y se preparó para enfrentarse al demonio. El ritual se llevó a cabo en la casa de Jack, en la misma habitación donde se había encontrado con el demonio por primera vez. Mientras el sacerdote recitaba oraciones y bendecía los elementos, Jack encendió las velas y colocó la imagen de San Miguel en un lugar prominente. De repente, la habitación se llenó de una atmósfera oscura y fría. Jack podía sentir la presencia del demonio cerca de él, pero el sacerdote no se inmutó y continuó con el ritual. De repente, la figura del demonio apareció ante ellos. Era una criatura oscura, con cuernos y garras afiladas. Jack se sintió aterrorizado, pero el sacerdote no dejó que el miedo lo detuviera. El sacerdote comenzó a recitar las oraciones más fuertemente. Mientras Jack sostenía la imagen de San Miguel, el demonio comenzó a retorcerse y a gritar, y finalmente desapareció en un torbellino de humo negro. Jack y el sacerdote se quedaron en silencio por un momento,
recuperándose del impacto del ritual. Finalmente, el sacerdote se acercó a Jack y le dijo que había logrado liberarse del demonio. Jack se sintió aliviado, pero también un poco confundido. ¿Cómo había sido posible que un demonio lo hubiera estado acechando durante tanto tiempo? ¿Y por qué había elegido atacarlo a él? El sacerdote le explicó que a menudo los demonios eligen a sus víctimas de manera aleatoria y que una vez que han elegido a alguien, no lo dejan ir fácilmente, pero con la ayuda del ritual, Jack había logrado liberarse de la maldición del demonio. Jack se sintió agradecido por la ayuda del sacerdote y decidió que tenía que hacer algo para agradecerle. Le preguntó al sacerdote si necesitaba ayuda en su parroquia y el sacerdote aceptó con gratitud. A partir de ese momento, Jack comenzó a trabajar como voluntario en la parroquia local, ayudando al sacerdote con sus tareas y haciendo todo lo posible para ayudar a las personas necesitadas. Se sintió agradecido por haber encontrado un propósito en su vida después de la horrible experiencia que había pasado. El tiempo pasó y Jack trató de seguir adelante con su vida, se mudó a otra ciudad y trató de olvidar lo que había sucedido, pero nunca pudo sacar esa experiencia de su mente. Una noche, después de varios años, Jack tuvo una pesadilla. En su sueño, se encontraba en una habitación oscura y lúgubre, y la misma criatura que lo había atormentado antes apareció frente a él. Esta vez, la criatura le habló y le dijo: Jack, no puedes escapar de mí, siempre estaré contigo, soy tus miedos más profundos. Jack despertó con un grito, sudando frío, sabía que tenía que enfrentar su miedo de una vez por todas. Decidió regresar a su antigua casa para enfrentar a la criatura. Cuando llegó a su antigua casa, encontró todo tal como lo había dejado. Sabía que tenía que ser valiente y enfrentar su miedo, así que entró en la casa. La casa estaba oscura y vacía, y no había señales de la criatura. Jack comenzó a sentirse aliviado, pensando que tal vez la criatura había desaparecido para siempre y que el ritual que habían hecho sí funcionó. Pero entonces, escuchó un ruido. Era un ruido que había escuchado antes. Se giró para ver a la criatura detrás de él, con su piel desgarrada y sus ojos brillando en la oscuridad. La criatura extendió sus brazos y se acercó a Jack. Jack se paró firme y enfrentó a la criatura con valentía. Sabía que no podía correr o esconderse, así que se armó de valor y enfrentó a su miedo de frente. De repente, la criatura comenzó a desvanecerse, hasta que finalmente desapareció por completo. Jack sabía que había superado su miedo, finalmente había enfrentado su peor pesadilla y había salido victorioso. Sabía que nunca volvería a tener miedo de nada. Se dio la vuelta y salió de la casa con una sonrisa en su rostro. Sintiendo que un gran peso había sido levantado de sus hombros, la noche estaba tranquila, y Jack sabía que nunca volvería a temer a la oscuridad de nuevo. Confía en tus instintos y mantén la calma en situaciones difíciles para poder encontrar soluciones. Nos vemos en un próximo relato, amigos. Yo soy Relatos Oscuros. Gracias por ver.